García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, para hablar de este tema. Luis Fernando, buenas noches. Buenas noches, Olivia. Un gusto estar contigo y con tu audiencia de nuevo. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues, ¿cuál es la relevancia de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una solicitud de información promovida por ustedes? Pues es muy importante porque siente un precedente muy relevante en materia de transparencia respecto de las actividades de vigilancia que hace el Estado. Justamente la semana pasada en R3D presentamos un informe que se llama El Estado de la Vigilancia Fuera de Control, en donde con base a muchas de estas solicitudes de acceso a la información y los datos que obtuvimos de parte de autoridades que hacen medidas de vigilancia, de jueces y de empresas, logramos documentar serios abusos, como que, por ejemplo, cerca del 99% de los accesos a datos de usuarios de telecomunicaciones se hacen sin autorización judicial. Logramos documentar que autoridades que no tienen facultades legales para hacer vigilancia lo hacen, y logramos documentar, por ejemplo, que en más del 90% de las investigaciones criminales que lleva a cabo una procuraduría o fiscalía en la que se lleva a cabo una medida de vigilancia, nunca terminan en el ejercicio de acción penal. Es decir, más del 90% de las personas vigiladas nunca son encontradas que son probables responsables de ningún delito, lo cual nos revela que la vigilancia no está siendo ni eficaz ni llevada a cabo conforme a la ley, y que hay muy serios abusos. Esta información estadística nos permite como sociedad hacer un mínimo rendición de cuentas y encontrar estas inconsistencias entre la actividad de la autoridad. Luis Fernando, a ver, para que a la gente le quede muy claro, hay que recordar que cuando, digamos, el gobierno habla de la necesidad de intervenir dispositivos o de espiar a personas directamente, esto siempre tiene que ver con un argumento de seguridad, ¿no? Y no se puede dar a conocer la información porque tiene que ver con seguridad nacional, pero lo que ustedes están encontrando es que esta intervención, este espionaje, no se ve reflejado en la disminución de la violencia en el país, y que además pues mucha de la gente que es, digamos, espiada en su teléfono o en su computadora nunca son acusadas ni siquiera por la comisión de algún delito. Y estos dos datos, el hecho de que la intervención de comunicaciones, la invasión a la privacidad que lleva a cabo la autoridad con el pretexto de proteger la seguridad, por un lado se lleva a cabo sin controles, sin que un juez analice si es procedente o no es procedente este tipo de medidas. Y por otro lado, también este dato que mencionas y que mencionamos anteriormente, de que la gran mayoría de las personas que son vigiladas nunca son encontradas como delincuentes, ¿no? Resulta paradójico que el CISEN haya argumentado que el conocer este número pondría en riesgo la seguridad nacional, cuando lo que verdaderamente pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía es la vigilancia sin controles, sin el apego a la ley, y digamos sin que siquiera se justifique tanto en el costo monetario de recursos públicos que implica el adquirir equipo para hacer vigilancia, ni el costo social y de derechos humanos que implica estas invasiones de la privacidad, porque no se genera ni siquiera son útiles para la investigación de delitos. Por lo tanto, celebramos muchísimo la decisión de la Suprema Corte, que nos ayuda a seguir documentando esto, pero también creo que es importante también ya pasar a las responsabilidades de todo lo que se ha ido revelando con base en los propios datos que nos dan las autoridades. Ustedes además, Luis Fernando, argumentaban, y el INAI primero les dio la razón y ahora la Suprema Corte, digamos que soporta este mismo argumento, que ustedes solo estaban solicitando una cifra, un dato, no más que eso, y que justamente eso no vulneraba la seguridad nacional. Sí, claramente, o el número, no estábamos pidiendo ni a quién vigiló, ni en qué circunstancias específicas, de qué tipo de amenaza a la seguridad nacional se está haciendo la investigación, sino simplemente un número de cuántas personas vigiló, porque es muy importante. Algunas otras autoridades sí nos contestaron esto, y es muy distinto el número de personas o de solicitudes que hacen las autoridades para que un juez les autorice la invasión a la privacidad, y muy distinto es ese número del número de personas que efectivamente son vigiladas, porque en una sola solicitud una autoridad, como dicen, puede pedir la autorización para que se vigile a 10, 20, 30 personas. Y eso es lo que hemos encontrado en varios datos. El número de solicitudes es uno y el número de personas vigiladas es uno mucho mayor. Por eso es importante conocer este dato, para que la ciudadanía mínimo, si no vamos a saber, digamos, si estamos siendo vigilados de manera legal, saber y tener una noción del alcance y el volumen de vigilancia al que somos sometidos por parte de las autoridades,
que lo están haciendo de manera ilegal y de manera descontrolada. Luis Fernando, para terminar, ustedes hicieron más de 600 solicitudes de transparencia y es a través de esta información que ustedes hacen, presentan este informe, el estado de la vigilancia fuera de control, que dieron a conocer la semana pasada. ¿Qué otro dato relevante nos compartiría sobre lo que encontraron? Pues bueno, además de que el 99% de las solicitudes se hace sin autorización judicial y se acceden a estos datos, documentamos autoridades como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o el Gobierno del Estado de México, que han accedido a datos sin tener facultades. Hemos documentado también que, por ejemplo, estados como el de Jalisco, que han gastado cerca de 700,000 euros en adquirir equipo sofisticado de vigilancia, únicamente reportan haber realizado 2 intervenciones de comunicaciones privadas en 2 años, una en 2014 y una en 2015, lo cual implica que o la Fiscalía de Jalisco, por ejemplo, está utilizando este equipo de vigilancia de manera ilegal o en todo caso, en el mejor de los casos, que es también terrible, gastó 700,000 euros para espiar a 2 personas, es decir, cerca de 350,000 euros por intervención de comunicaciones privadas. En cualquier caso, claramente esto es inaceptable y merece una investigación porque de manera muy probable hay irregularidades que incluso pueden derivar en responsabilidades penales y en delitos, ¿no? Bien, pues Luis Fernando, buena noticia. Muchas gracias por habernos tomado esta comunicación. Luis Fernando García es director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias, buenas noches. Gracias, Olivia. Buenas noches. Bueno, ahí está esta información.